sino que estaba dentro de la unidad número 4, pero soluciones es la unidad número 5, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con eso, ¿está? Vamos a comenzar a ver los ejercicios de soluciones y tomar un poquito de esa parte de soluciones de algunos conceptos que están ahí en los archivos que le subió la profe para poder resolver los problemas. Estoy abriendo la guía de ejercicios, pero, a ver, ahí está. A ver. Bien. Ok. Bueno, a ver. A ver si ya está más o menos estable la cantidad de participantes. Bueno, sí, ahí estable. Ok. Bueno, en primer lugar, les voy a refrescar un poquito, digamos, qué es el tema de solución, ¿sí? Las notas del parcial, y yo calculo que en esta semana terminaremos con la profe, y ya para la semana que viene estarán, estimo yo, ¿sí? Así que bueno. Sí, generalmente se tardan como 15 días siempre las notas. A veces pueden estar antes, pero digamos, tratamos de que no superen los 15 días para estar las notas, ¿sí? Bueno, les decía entonces, a ver, que lo que hay que tener en claro de soluciones es, primero, ¿qué es una solución? Una solución es básicamente una mezcla, ¿sí? Una solución es una mezcla en donde nosotros no divisamos los componentes. Nosotros vemos una sola cosa, o sea que es una mezcla homogénea. No sé si ustedes se acordarán de la primer clase que tuvimos, yo le di una clasificación de la materia en sustancias puras, simples, compuestas y en mezclas. Bueno, la solución es una mezcla, ¿sí? Bien, una mezcla homogénea, es decir, yo no diviso los distintos componentes, pero sí o sí hay más de un componente, es decir, al ser una mezcla, yo no puedo tener una mezcla de una sola cosa, o sea, la palabra mezcla me indica que mínimo tiene que haber dos cosas mezcladas para que eso sea una mezcla. Bien, entonces, nosotros tenemos dos componentes fundamentales que me forman esta mezcla. Uno que le llamamos soluto y uno que le llamamos solvente, ¿sí? Ahora bien, nosotros vemos la solución, vemos la mezcla, no vemos cada uno por separado. Es decir, cuando yo pongo una cucharadita de café instantáneo, ¿sí? Y le agrego agua, yo sé que puse, ¿sí? Yo sé que puse café sólido, y lo vi al café sólido, y también vi que le agregué agua, pero cuando hice la mezcla de eso, yo veo un líquido marrón, ¿sí? Ese líquido marrón tiene mi soluto café disuelto adentro del agua. Pero yo veo una sola cosa, un líquido marrón, ¿sí? Yo no puedo ver cada gramito de café ahí o cada moleculita de agua separada. No puedo distinguir, ¿sí? Entonces, sé que están los dos componentes, pero no puedo distinguir. Cuando esos granitos de café se disolvieron en el agua, ¿qué significa eso? Que se hayan disuelto en el agua. No reaccionaron con el agua para formar algo. La mezcla no es una reacción química, o sea, la mezcla no tiene una fórmula química. O sea, yo, si tengo que decir que preparé una taza de café, yo veo el líquido con café, pero eso no tiene una fórmula química. El café por su lado tiene una fórmula química, el agua por su lado tiene una fórmula química, pero la mezcla en sí no tiene ninguna fórmula química porque en realidad no se forma nada nuevo. Para que haya una fórmula química,
debe haber una formación de una sustancia química. Y no se formó en la mezcla ninguna sustancia química, simplemente se mezclaron dos cosas, y es así, literal, se mezclaron dos cosas, ¿sí? Se mezclaron dos cosas y yo veo una sola, eso es una solución. No hay que tal cosa reacciona con otra, no hay nada de eso. Están las dos, pero mezcladas. Yo voy a tratar de graficar, no sé, bueno, voy a tratar de ver si ese reflejo no afecta mucho y si no cerraré todo y prenderé la luz, ¿sí? Se lo voy a tratar de graficar esto de la taza de café. Supongamos que yo tengo, a ver si en esa parte no está el reflejo. Tengo el agua, ¿sí? Y voy a graficar las moléculas de agua como si fueran pelotitas así. Una molécula de agua, que hay otra molécula de agua, otra molécula de agua. Son todas las moléculas de agua que me forman el agua sola, ¿sí? Y esas moléculas de agua, nosotros sabemos, porque vimos en la unidad número 3 de fuerzas intermoleculares, van a estar moviéndose, ¿sí? Y van a estar haciendo fuerzas intermoleculares entre una molécula y otra. Se van a estar moviendo y van a estar estableciendo fuerzas intermoleculares. Bien, ahora, cuando yo le agrego mi cucharadita de café, ¿sí? Cuando yo le agrego el café, lo vamos a dibujar el café en color azul para distinguir. Y con otra forma, como si fueran triangulitos de café. Lo que hacen esos granitos de café es meterse entre medio de las moléculas de agua. Por eso decimos que una mezcla es literalmente eso. No reaccionaron, sino que simplemente los granos de café se metieron entre medio de las moléculas de agua. Y entonces ahí formé mi solución de taza de café, ¿sí? Ahora bien, para que esto suceda, para que esos granitos de café puedan meterse ahí, ¿sí? Tienen que tener una fuerza de atracción con las moléculas de agua igual o superior que a la que tienen las moléculas en sí. Es decir, nosotros sabemos que las moléculas de agua tienen una fuerza de atracción puente de hidrógeno, ¿sí? El soluto, en este caso café o cualquier otro soluto que se quiera disolver en el agua, tiene que tener una fuerza igual a la de las moléculas del agua, justamente para poder meterse entre medio y establecer con las moléculas de agua también una fuerza intermolecular, ¿sí? Porque para que algo se disuelva y forme una solución, no hay una reacción química, pero sí tiene que haber una atracción entre el soluto y el solvente, ¿sí? Si no la hay, el soluto pasa de largo, ¿está? Entonces, para que ese soluto quede encajado, por así decirlo, adentro del solvente, tiene que tener una fuerza intermolecular con las moléculas del solvente. Y tiene que tener una fuerza intermolecular igual o superior a las que tienen las moléculas del solvente solas. Porque si no, si mi soluto tiene, o sea, mi solvente tiene puente de hidrógeno porque es agua, pero mi soluto tiene una fuerza intermolecular de London, que es débil, no va a lograr ese soluto establecer una fuerza intermolecular con el agua, porque si mi molécula de soluto es apolar, ¿cómo se va a unir al agua que es polar? ¿Sí? Entonces, no va a tener una fuerza de atracción que le permita mantenerse ahí, ¿sí? A lo sumo, si mi soluto es apolar, a lo mejor puede hacer una fuerza de dipolo transitorio con molécula polar, ¿sí? Dipolo inducido con dipolo permanente. Pero sabemos que eso dura un ratito. Entonces, para que realmente mi solución quede armada y el soluto quede
metido y formando parte de esa mezcla, ¿sí? El soluto tiene que poder establecer interacción, atracción con las moléculas del solvente, que en este caso el único solvente que nosotros vamos a ver va a ser agua, ¿sí? Entonces tiene que poder hacer eso. Bien. Entonces cuando nosotros decimos que algo se disuelve, es porque puede. ¿La fuerza intermolecular tiene que ser exactamente igual o puede ser un poco menos fuerte o más fuerte? Más fuerte puede ser, pero tiene que ser similar, digamos. Por lo menos si supongamos que no sea puente de hidrógeno, ¿sí? Pero que tenga, por ejemplo, que sea un sólido iónico, ¿sí? Entonces la fuerza de atracción que va a poder hacer es ion dipolo, ¿sí? Entonces más fuerte sí va a poder. En líneas generales, si la fuerza intermolecular es menor, no va a poder establecer, digamos, no va a poder establecer de manera permanente para quedarse metido ahí adentro de la solución el soluto, ¿sí? Una atracción. Tiene que ser igual o superior, ¿sí? Por eso hay una frase que suele estar, a lo mejor no sé, no vi los archivos que les subió la profe si les puso esa frase o no. Hay una frase muy común en química que se dice similar disuelve lo similar, ¿sí? O sea, ustedes sabrán que no todo se disuelve en el agua, ¿está? Bueno, ahora justamente que estamos entrando con este tema de disolver es armar una solución. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ustedes sabrán que hay pinturas que son pinturas al agua y que yo las puedo disolver en agua y que después son lavables y todo lo demás, ¿sí? Pero hay pinturas que no, que son al solvente, se les llama, que necesito otro solvente porque no se va a salir. De hecho, los esmaltes de uñas, yo no me puedo sacar un esmalte de uña con agua, no se disuelve el esmalte de uña en agua, ¿sí? Entonces, para que algo se disuelva, si yo quiero sacar una pintura de uña, de un caño, lo que sea, lo que tengo que hacer es con el solvente ir arrastrando eso y que se vaya disolviendo acá. No solamente hablamos de soluciones, por ejemplo, cuando preparamos un jugo, un café. Yo le puse ese ejemplo porque es algo de armar una solución, digamos, algo más visible. Pero usamos este concepto de disolver algo cuando también queremos sacar algo que esté en algún lado, ¿sí? Entonces queremos disolver, queremos sacar, digamos, una pintura que me cayó al piso. Y bueno, yo le voy a tener que pasar. Si es pintura al agua, lo podré sacar con agua. Si es pintura al solvente, tendré que buscar thinner para sacarla, y que se disuelva en ese algodón o trapito con thinner y se salga, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el concepto de solución. Siempre tengo que la manera que algo pueda disolverse, o sea, mi soluto se puede disolver en el solvente, la única manera que se disuelva y forme una solución permanente es que tengan una fuerza intermolecular igual o superior, ¿sí? Si tiene una fuerza más débil, ¿qué va a pasar? No va a lograr quedarse enganchado, por así decirlo, entre medio del solvente. ¿Y qué vas a hacer? Pasar de largo, ¿sí? Entonces vamos a tener que no se va a disolver. Si algo pasó de largo es porque no se logró disolver, ¿sí? Entonces, para que algo se disuelva, tiene que meterse y tiene que unirse con fuerzas intermoleculares a las moléculas del solvente, ¿sí? Y para que eso pase, tiene que tener una fuerza intermolecular igual o superior, si no, pasa de largo, es como que no establece ninguna atracción con el solvente y pasa de largo y no puedo armar una solución, ¿sí? Puedo hablar de una mezcla heterogénea, separada, pero no puedo hablar de solución, ¿sí? En la solución yo siempre tengo que ver una sola cosa, como les puse el ejemplo del café o como les puedo decir todas las soluciones que preparamos a diario, ¿sí? De un sobrecito de jugo, un té, todos son soluciones, ¿sí? Bien, entonces, siempre tiene mínimo dos componentes, mi soluto y mi solvente, que nosotros siempre vamos a ver soluciones acuosas, o sea que
Si a mí me aclara que es una solución acuosa o no me aclara que es una solución acuosa, siempre vamos a ver soluciones acuosas, ¿sí? Existen soluciones de todo tipo, existen soluciones de sólido en otro sólido, ¿sí? Por ejemplo, el acero es una solución de sólidos, porque yo tengo varios metales mezclados ahí, pero veo una sola cosa. O por ejemplo, lo que nosotros conocemos como bronce, es una mezcla que vemos una sola cosa, ¿sí? Bueno, y así. Entonces, hay distintos tipos. Hay mezclas homogéneas gaseosas, o sea, soluciones gaseosas, como el aire es una solución en donde todos los componentes son gases. O sea que no hay solamente soluciones de un sólido con un líquido, hay de un líquido con un líquido, hay de gas con gas, hay de sólido con sólido, puede haber distintas soluciones, pero lo que me caracteriza una solución es que yo tengo que ver una sola cosa, ¿sí? Y para ver una sola cosa, mi soluto se tiene que haber vinculado con mi solvente. ¿Estamos? Bien. De hecho, la solución que preparamos a diario con el alcohol y agua al 70%, una solución líquida, en donde tenemos mi soluto, que es líquido, alcohol, y mi solvente, agua, que es también líquido. Entonces, esa es una solución líquida, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿se entiende el concepto de solución? Ahora, cuando armamos soluciones, ¿sí? Nosotros tenemos, como yo les decía, que la solución siempre va a estar formada por el soluto más agua, pero no el más como una reacción, ¿sí? Sino como diciendo, siempre están los dos juntos. Entonces, si yo te conozco los gramos de soluto que puse y los gramos de agua que puse, voy a saber los gramos totales que tuve de solución. Si yo conozco el volumen de soluto que puse, por ejemplo, alcohol, y el volumen de agua que puse, puedo saber el volumen total de solución de alcohol, ¿sí? O sea que este concepto de que siempre la solución se forma con soluto y solvente, agua, ¿sí? Es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ahí se ve todo, chicos. Estoy tratando de ampliar un poco, a ver, vean. Así, ahí está. Entonces, la solución siempre está formada por soluto y solvente, que es el solvente agua, ¿sí? Ahora bien, si yo sé que el café se disuelve en el agua, o que el azúcar se disuelve en el agua, o que el jugo se disuelve en el agua, o que todo lo que a diario preparamos, o que la sal se disuelve en agua, ¿sí? Eso significa que puedo poner las cantidades que yo quiera y siempre se va a disolver. ¿Qué piensan ustedes? Yo puedo agregarle una taza, un vaso de agua, 1 kilo, un paquete de azúcar, y como el azúcar se disuelve en el agua, ¿se va a disolver todo? No, profe, va a estar sobresaturada. Ok, no va a estar sobresaturada. Para que ahí hay unos errorcitos, pero ahora lo vamos a pulir a esas cosas. Siempre suele pasar esto de confundir sobresaturada con mezcla heterogénea, ¿sí? Ahí, ahora después ya lo vamos a pulir, recién estamos empezando con el tema. A ver, fíjense que yo gráficamente acá les puse que el solvente agua eran las pelotitas negras y que mi soluto eran los triangulitos azules, ¿sí? Ahora, yo también les dije que para que se haga una solución, mi soluto tenía que tener una vinculación con el solvente, a establecer fuerzas de atracción intermoleculares. Ok. Entonces, si yo le pongo sal, yo sé que la sal son iones, entonces pueden establecer una atracción ion-dipolo. Bien, y entonces quedan ahí todos los iones rodeados de los polos del agua, entonces quedan como suspendidos entre medio del agua los iones, y por eso la sal se disuelve. Ok. Ahora bien,
nosotros tenemos una determinada cantidad de moléculas de agua en un vaso de agua, en lo que sea, ¿sí? Y entonces, si yo le sigo poniendo más sal, más sal, más sal, llega un momento en que ya no tiene lugar, ¿sí?, a dónde meterse. Entonces, ya no puede establecer fuerza de atracción porque todas las moléculas del solvente ya están usadas por otros, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, se dice que la solución se saturó, está saturada. Es decir, el solvente ya no tiene más capacidad de que le entre más soluto. Ya está, no le entra más soluto ese solvente. Entonces ahí decimos está saturada la solución, ¿sí? Entonces cuando la solución está saturada, significa que todo lo que yo le ponga extra va a pasar de largo, ¿sí? Y si pasa de largo, yo lo voy a ver acá en el fondo y va a dejar de ser una mezcla homogénea. O mejor dicho, voy a tener una solución arriba y un precipitado abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una solución saturada acá arriba y todo lo que agregue me queda acá en el fondo, depositado, entonces esto, lo de arriba sigue siendo mi solución saturada. Y lo que estoy agregando además, y está pasando al fondo, es un precipitado. La combinación de las dos cosas se llama mezcla heterogénea, porque yo estoy viendo una fase, que es mi solución, y otra fase, que es mi precipitado. Entonces, cuando yo veo esas dos fases, digo que eso es una mezcla heterogénea, ¿sí? Ahora bien, no digo que está sobresaturada, por eso ahora aprovecho para retomar esto que decía ahí el compañero. O sea, mi solución de acá arriba está saturada. No le entró más solvente. Entonces soluto, digo. Cuando yo le agrego, el soluto va al fondo y forma un precipitado. Entonces, este precipitado que se formó acá, más la solución saturada que ya estaba, entre los dos me forman una mezcla heterogénea. Ahora, si yo quiero que este precipitado de acá se disuelva, tengo dos alternativas. O le agrego más solvente para que vuelva a tener más lugar a donde disolverse, porque este ya no tenía lugar, o lo caliento, le aumento la temperatura. Al aumentarle la temperatura, en la mayoría de los solutos, ¿sí?, sólidos, porque en los solutos gaseosos pasa al revés, al aumentarle la temperatura a la mayoría de los solutos sólidos, le mejoro la solubilidad, es decir, permito que se disuelva más. Entonces, si yo le voy calentando lentamente, es como que voy debilitando las fuerzas intermoleculares de ese solvente y le voy permitiendo que incorpore más soluto, ¿sí? Entonces lo voy calentando lentamente hasta que se incorporó todo mi soluto. Si después yo lo enfrío lentamente hasta la temperatura ambiente y ese soluto no se volvió a salir, ahí yo voy a estar hablando de que esta solución está sobresaturada porque tiene metido adentro más soluto de lo que debería, ¿sí? Entonces, ojo con esto, una solución sobresaturada es cuando tiene disuelto, no cuando hay un precipitado, cuando tiene disuelto adentro de la solución más soluto de lo que le permitía ese volumen de solvente, ¿sí? ¿Y por qué lo tiene disuelto? ¿Por qué puede pasar esto? Porque se calentó y eso permitió que ingresara más, ¿sí? Entonces, cuando yo disuelvo hasta que no le entra más, esa solución es saturada. Si sigo agregando, forma un precipitado, y el precipitado con la solución saturada, las dos cosas forman una mezcla heterogénea. Ahora, si yo le agrego más agua, se va a poder disolver eso que me quedó al fondo.
O si no le agrego más agua, y sigo teniendo ese pequeño volumen, pero le aumento la temperatura, ¿sí? Voy a lograr que eso se disuelva, ¿sí? Pero para que yo hable de que la solución está sobresaturada, no puede haber un precipitado acá abajo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre solución sobresaturada y mezcla, por ejemplo, heterogénea cuando hay un precipitado? Sí, profe, sí. Ok. Bien, entonces, sabemos lo que es una solución, sabemos que la solución puede estar saturada, es decir, que ya no permita más, ¿sí? O puede estar sobresaturada, que lo logramos calentando, o también puede estar insaturada. Si yo puse una cucharadita de sal en 1 litro de agua, y se va a disolver, pero va a estar insaturada, es decir, no va a haber llegado al límite. ¿Y quién me dice ese límite? ¿Saben? ¿Leyeron algo de las carpetas? ¿Saben quién me dice el límite de cuánto se puede disolver en un solvente? ¿Se podría estimar visiblemente? No, hay una propiedad que se puede medir. Hay una propiedad que se puede medir y decir, por ejemplo, la solubilidad es una propiedad que se puede medir, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la solubilidad de la sal, del cloruro de sodio, de la sal de mesa, ¿sí? En agua, a la temperatura estándar de 25 grados, ¿sí? Es de 25 gramos por cada 100 mililitros, o sea, eso es un parámetro de cuánto yo puedo disolver a 25 grados. Fíjense que siempre que yo hable de una propiedad como la solubilidad me va a marcar cuánto es el tope que yo puedo disolver para que siga siendo una mezcla, para que sea una solución saturada, ¿sí? Si yo me paso de ese límite que es mi solubilidad, sé que se va a ir acá al fondo. Entonces, si yo tengo que la solubilidad de la sal a 25 grados, y fíjense qué importante decir la temperatura, porque yo ya les dije que si yo caliento, puedo hacer que entre más soluto. Bueno, entonces, generalmente, los valores de esta propiedad llamada la solubilidad se hacen a una temperatura estándar de 25 grados, ¿sí? Se va justamente de forma práctica, o sea, hoy por hoy existen tablas de solubilidad, ¿sí? Pero esas tablas de solubilidad se fueron justamente probando de manera práctica de cuántos solutos se podía disolver en una determinada cantidad de agua, en 100 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, generalmente, vamos a encontrar la solubilidad expresada en gramos por cada 100 mililitros de agua. Entonces, yo voy a decir que el cloruro de sodio, por ejemplo, a 25 grados se puede disolver, qué sé yo, 12 gramos cada 100 gramos o mililitros de agua, ¿sí? Porque en el caso del agua, los gramos y el volumen es lo mismo. Entonces podemos encontrar tablas en donde tengamos que 12 gramos del cloruro de sodio se pueden disolver en 100 gramos de agua. Podemos encontrar tablas donde 12 gramos de cloruro de sodio se pueden disolver en 100 mililitros de agua, ¿sí? Pero generalmente me está mostrando el límite. Entonces, si yo sé que la solubilidad del cloruro de sodio es de 12 gramos por cada 100 mililitros de agua, bueno, si tengo una taza de 200, yo sé que ahí voy a poder disolver 24, ¿está? A 25 grados. No voy a poder disolver más. Entonces, ese es mi parámetro, ¿sí? Que me va a marcar hasta dónde se saturan los distintos solutos, ¿sí? Hasta cuál es el valor de la solubilidad de los distintos solutos en el solvente agua, ¿sí? Entonces, ese es mi parámetro. Es una propiedad que, como les decía, es medible, ¿sí? Y hay tablas de solubilidad en gramos por mililitro, o por cada 100 mililitros de agua, o en gramos por cada 100 gramos de agua, ¿sí? Gramos de mi soluto, ¿sí? Y ese me va a poner el límite de lo que se puede disolver. Si yo me paso de eso, sé que va a formar un precipitado, ¿sí? A esa temperatura. Volvemos a aclarar, ¿sí? Bien.
Entonces, vemos que toda solución, al estar formado entonces por mi soluto y mi solvente, y con estos conceptos que vimos de hay un tope que me lo da mi solubilidad, si pongo más de eso se me forma un precipitado, y si yo no quiero que se me forme el precipitado, puedo calentar para que ese precipitado se disuelva y mi solución pase a ser sobresaturada. Si pongo menos de ese tope que me indique la solubilidad, mi solución va a ser insaturada, pero eso es simplemente una clasificación cualitativa. Si está siendo insaturada, saturada o sobresaturada, es una clasificación cualitativa, ¿sí? También hay una clasificación cuantitativa, porque cuando yo pongo un soluto en un solvente para armar una solución, hay una relación, ¿sí? Hay una relación de cantidades. Entonces, si yo mezclé una cucharadita de café y en esa cucharadita de café para armar mi taza había, qué sé yo, 5 gramos de café, ¿sí? Y mi taza tiene 200 y yo armé mi solución, yo puedo saber qué concentración de café tengo en esa solución. Las unidades de una manera cuantitativa de expresar esa relación y no cualitativa como la que vimos, es a través de las unidades de concentración. Las unidades de concentración son relaciones entre soluto y solvente. Son relaciones a nivel universal, ¿sí? Es decir, está bien, yo en mi casa puse 5 gramos en una taza de 200 mililitros y yo puedo decir, acá tengo 5 gramos en 200 mililitros de agua, 5 gramos de café. Pero eso no es un lenguaje universal. Tiene que haber una manera que yo exprese la concentración de lo que hice de una manera que en cualquier parte del mundo, si yo le pongo una etiqueta a mi taza y digo que ese café tiene una concentración del tanto por ciento, todo el mundo lo entienda, ¿sí? Entonces, las unidades de concentración cuantitativa tenemos de 2 tipos, unidades físicas y unidades químicas, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla de justamente esta parte de la clasificación de las unidades para, digamos, no perder tiempo, digamos, en escribir esto, ¿sí? Porque aparte esto lo deben tener en el teórico que subió la profe. Nada más que yo quería que entendieran que hay una clasificación cualitativa en insaturada, saturada y sobresaturada, y una manera de clasificar las soluciones de acuerdo a la concentración, que las concentraciones son relaciones, ¿sí? Y relaciones universales, es decir, que en cualquier lado, si yo leo un porcentaje, ¿sí? Que diga, por ejemplo, si ustedes agarran una botella de alcohol puro, entre comillas, le va a figurar que está el 96% volumen en volumen, ¿sí? Eso es una unidad de concentración, le está diciendo a ustedes cuál es la concentración de soluto que hay ahí. Está expresando una relación, ¿sí? El vinagre también, o sea, tenemos muchas unidades de concentración en las cosas diarias que nos rodean, pero bueno, por eso digo, yo puedo preparar mi taza de café con 5 gramos en 200 mililitros y eso, expresarlo en alguna unidad de concentración para que todo el mundo entienda qué concentración de café tengo, ¿sí? Tenemos, como les decía, unidades físicas de concentración, que son el porcentaje peso en peso, porcentaje peso en volumen, volumen en volumen y gramos por litro, ¿sí? Ahí les dice qué es lo que significa cada uno. El porcentaje peso en peso es la relación. Si yo quiero expresar la concentración de mi taza de café en porcentaje peso en peso, tengo que yo decir los gramos de mi soluto que tengo disueltos en 100 gramos de mi solución, ¿sí? Fíjense que ahí les pone que los gramos de solución, como yo les había dicho, eran los gramos de soluto más gramos de solvente. Si yo quiero expresar el porcentaje peso en volumen de esa taza de café, yo tengo que indicar los gramos de soluto, café en este caso, que están disueltos cada 100 mililitros de solución.
Entonces, fíjense que si yo quiero expresar el porcentaje volumen, como les decía, del alcohol, del frasco de alcohol, de lo que preparamos el alcohol, el 70%, ¿sí? Yo lo que quiero decir es los mililitros de alcohol que hay en 100 mililitros de mi solución de alcohol, ¿sí? Entonces, siempre que tenga la unidad de concentración, tenga la palabra porcentaje o tenga el simbolito de porcentaje, siempre se va a referir a 100, ¿sí? Lo único que va cambiando son las unidades. Fíjense que cuando es peso en peso, son los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución. Peso en volumen, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Volumen en volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Siempre de la sigla, ¿sí? P barra P, P barra B, B barra B, el primer término se refiere, ¿sí? a lo que es la unidad del soluto. ¿En qué unidad tienen que estar? Si es P o M, se refiere a unidad de masa o de peso en gramos. Si es en B, unidad de volumen, ¿sí? Y después de la barra, viene lo que es referido a la unidad en que tiene que estar la solución. Si es peso en peso, significa que la solución tiene que estar en unidad de gramos. Si después de la barra hay una B, es que la unidad de la solución es volumen, ¿sí? Ahora, siempre el tener el porcentaje significa que es porcentaje que va a ser en 100 gramos o volumen de solución, ¿sí? Entonces, fíjense, ay, me ahogué, que, bien, fíjense que siempre son relaciones entre el soluto y la solución, ¿sí? Entonces las unidades de concentración reflejan eso, una relación entre soluto y solución, en distintas unidades, pero siempre una relación entre soluto y solución. Ay, chicos, me estoy dando cuenta que no grabé nada de esto. Bueno, sí, Felipe, voy a subir esto. Voy a subir y voy a crear una unidad que se llame soluciones, un espacio en el aula que se llame soluciones y subir esto y bueno, voy a subir la grabación de ahora en más, voy a poner a grabar esto último, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, Sí. por cada porcentaje que nosotros tengamos, lo que tengamos del otro lado del dividendo es lo que nos va a definir la unidad en que va a estar el resultado. A ver, no, la unidad del resultado va a ser la unidad de concentración, ¿sí? Peso en peso, peso en volumen, volumen en volumen, esa va a ser la unidad de mi concentración. Las concentraciones van a tener un valor y la unidad al lado. ¿Qué unidad va a tener? Bueno, si es una unidad, si es una concentración peso en peso, la unidad que va a estar al lado va a ser el signo de porcentaje peso baja peso. Esa va a ser mi unidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo llego a esa unidad o a hallar esa unidad? Es porque voy a hallar los gramos de soluto que estén en 100 gramos de solución. Siempre todos los problemas de soluciones los planteamos con regla de 3, ¿sí? Entonces, yo ya voy a poner ahora un par de ejemplos, ¿estamos? Que los voy a sacar justamente de la guía, como para mostrar el ejemplo de esto. Pero la unidad es mi unidad de concentración que está ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo la hallo esa unidad? A través de una regla de 3 que me permita encontrar lo que necesito para tener esa unidad. ¿Sí? Después tenemos unidades químicas de concentración, que son la molaridad y la fracción molar. Y también acá les dice qué es la molaridad. Son los moles de soluto que están disueltos en un litro de solución, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros. La molaridad es la única que es una relación con el solvente, ¿sí?
que me va a decir los moles de soluto que tenemos en 1000 gramos de solvente o en 1 kilo de solvente. Fíjense, las otras unidades de concentración física o la química de la molaridad siempre eran relación soluto-solución, ¿sí? La única que es distinta, que es una relación entre soluto y solvente, es la molaridad. Y la fracción molar es la única que no se plantea con regla de 3, porque es un cociente de moles, ¿sí? Yo voy a dividir los moles de soluto sobre los moles de totales para tener la fracción molar, como el nombre lo indica, es una fracción, ¿sí? Si quiero obtener la fracción molar de mi soluto, voy a tener que dividir los moles de soluto sobre los moles totales. Si quiero tener la fracción molar de mi solvente, voy a tener que dividir los moles de solvente sobre los moles totales, ¿sí? Bien, esas son las unidades de concentración. Acá, en el PowerPoint, tienen unos ejemplos, pero yo quiero hacer ejemplos que están en la guía, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir lo de molaridad? ¿En qué se diferencia de las otras? Bueno, la molaridad es la única unidad de concentración que relaciona los moles de soluto con gramos, 1000 gramos de solvente. Todas las demás unidades es con solución. La molaridad es la única que relaciona el soluto con el solvente. Listo. Recuerden que yo les dije que todas unidades de concentración son relación, ¿sí? Bueno, porcentaje de peso en peso era gramos de soluto en 100 gramos de solución. Porcentaje de peso en volumen, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Porcentaje volumen en volumen, volumen de soluto en 100 mililitros de solución. Molaridad, moles de soluto en 1 litro de solución. La única que es en solvente es la molaridad, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, entonces, ahora viendo estas unidades, lo que yo voy a mostrarles es cómo aplicamos estas unidades de concentración a los problemas, ¿sí? Estas unidades ustedes tienen que saber muy bien qué significan, ¿sí? El significado de cada unidad y cómo la calculo a cada unidad. Porque ustedes en los problemas las pueden usar de dos maneras. Las pueden usar, van a encontrar problemas en donde ustedes les den cantidades de soluto, cantidades de solución, y que yo tenga que hallar mi unidad de concentración, ¿sí? Como les puse el ejemplo del café. Yo puedo decirles que puse una cucharadita de 5 gramos de café en 200 mililitros de agua, y me puede pedir que con esas cantidades yo encuentre, ¿sí? Yo encuentre la unidad de concentración peso en volumen, por ejemplo, porcentaje peso en volumen, ¿sí? Que yo exprese eso como una unidad de porcentaje peso en volumen. Entonces, nosotros vamos a tener problemas en donde a mí me dé cantidades y yo tenga que hallar o expresar el resultado con una unidad de concentración. O también puede ser que a mí me dé una unidad de concentración y yo, sabiendo lo que significa esa unidad, pueda desarmarla y obtener información para lo que me pregunte, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver ejemplos de esos dos tipos de problemas donde usamos unidades de concentración. Ahora, van a ver que lo que cambia es el tipo de unidad, pero la manera de encararlo es siempre la misma. Si es que tengo que hallar una concentración, porcentaje de peso en volumen, bueno, tengo que saber bien qué significa eso. Si tengo que hallar una molaridad, tengo que saber bien qué significa eso. O viceversa. Si a mí me da una molaridad, tengo que saber qué significa que a mí me diga que una solución es 5 molar. Tengo que desarmar eso para obtener información, ¿sí? Y para eso tengo que saber bien qué significa cada unidad de concentración, ¿sí? Fíjense que tanto en esta presentación, en esta filmina, como en la anterior, ¿sí? De unidades físicas de concentración, teníamos acá que me habla de la densidad de la solución. Fíjense acá abajo este recuadrito gris.
Me dice porcentaje peso en peso, para convertirlo en peso en volumen, gramos por litro, volumen, y me sale densidad. En las unidades, en la que viene, las unidades químicas, también me dice que un porcentaje de peso en peso o una molaridad, que es la M chiquita, fíjense que la M grande es molaridad, la M chiquita es molalidad. Si yo quiero obtener peso en volumen, gramos por litro, volumen en volumen o molaridad, también me pone acá en un recuadro gris un símbolo así y solución. ¿Qué es eso? Es la densidad de la solución. Nosotros en los problemas de soluciones, la densidad es una propiedad física que se mide fácilmente. Yo puedo poner, como les dije, mi cucharadita de café de 5 gramos en una taza de 200, hay un aparatito que sería muy similar a un termómetro digital, pero que cuando yo lo coloco en mi solución me dice cuál es la densidad de esa solución, de toda la mezcla, ¿sí? ¿Y esto para qué me puede servir? Bueno, en los problemas de soluciones, la densidad de la solución me sirve como una unidad, como un factor de conversión. ¿Por qué? La densidad de la solución es igual a la masa de la solución sobre volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, por eso que ahí en esos recuadritos gris me salía que si yo tengo en una unidad y lo quiero pasar a otra, a veces voy a tener que usar la densidad como dato. Vamos a encontrar que muchas veces me da la densidad como dato en los problemas, y eso es porque puede ser que en algún momento me haga falta, como también puede ser que no, ¿sí? Que no la vaya a usar, ¿está? Generalmente, si yo conozco los gramos, por ejemplo, de solución que armé, pero bueno, yo necesito no gramos de solución, porque supongamos que a mí me pida que yo diga la molaridad de la solución, entonces necesito saber qué volumen de solución tengo. Y ojo con esto, el volumen de solución que yo tengo no es igual al volumen de solvente, ¿sí? Porque, a ver, si uno tuviera una jarra en su casa completamente calibrada y le marca el litro, si yo pongo 1 litro de agua y ese litro de agua le agrego mi sobrecito de jugo o lo que sea, yo voy a ver que aumenta un poquito, porque el volumen de solución es el volumen total, ¿sí? Porque ese soluto que se metió entre medio ocupa un volumen, es materia, tiene volumen. Entonces ocupa un volumen y por ende el volumen total siempre va a ser un poquito más grande que el volumen del agua, ¿sí? Entonces ojo con esto, yo no tengo que suponer que si puse 200 mililitros de agua tengo 200 mililitros de solución, no. Voy a tener más, ¿sí? Porque tengo que tener en cuenta que también hay un soluto ahí. Entonces, la densidad me va a permitir, ¿sí?, saber estas cosas. Si yo conozco el volumen de solución que tengo, pero necesito la masa, ¿cuánto es? Y conozco la densidad, puedo despejar masa de solución. O sea que yo voy a convertir con la densidad de la solución y con el volumen de solución que tengo, voy a convertir en mi volumen de solución. Por ejemplo, si yo digo que puse 5 gramos de café en una taza y formé 200 mililitros, ¿sí? Si yo formé 200 mililitros de solución de café, yo puedo saber cuánto pesan esos 200 mililitros, cuánta masa, o sea, en unidad de gramos. Y no es que necesito ir a una balanza, porque ¿cómo voy a poner? Podría ir a una balanza, poner la taza primero,
tarar a cero la balanza, agregarle los 200 mililitros de solución y ver cuánto es la diferencia y saber cuánto pesa. O si no, si conozco la densidad de esa solución, directamente puedo multiplicar el volumen de solución que tengo por la densidad y eso automáticamente me va a decir cuánto tengo de masa ahí. ¿Sí? Pero masa de solución, es decir, soluto más solvente. Entonces, la densidad en los problemas lo vamos a usar como un factor de conversión. Cuando a mí me haga falta, yo tengo un dato de volumen, pero necesite masa, convertiré con la densidad a masa. O viceversa, tengo un dato de masa, pero necesito una unidad de volumen, despejaré volumen de solución como volumen de solución como masa de solución sobre la densidad de la solución. ¿Sí? Despejaré. ¿Siguen a ver ahí? Entonces, para eso usaremos la densidad como un factor de conversión. ¿Sí? Bien, entonces, les voy a mostrar entonces ejemplos. Directamente voy a dejar de compartir esto y voy a compartir por un ratito la guía y les voy a decir con qué ejercicio vamos a trabajar. A ver. Compartir pantalla y ya unidad número 5. Bueno. Lo voy a compartir como hasta que copie los datos. Después lo voy a dejar de compartir, así no me ocupa, digamos, no me reduce la pantalla. A ver, espérenme un segundito, que tengo que ir a ver que están golpeando y ya vengo. Bueno, veamos entonces. Vamos a ver. El ejercicio 1 les pide calcular la molaridad, ¿sí? Calcular la concentración en molaridad. O sea, me está diciendo en qué unidad quiere que yo la calcule. De las siguientes soluciones formadas por, y me da distintos incisos. Yo sé que molaridad, ¿sí? Tengo que saberlo, ustedes todavía no lo saben, pero lo tienen que ir incorporando, son moles de soluto. Hallar la molaridad es hallar los moles de soluto que están en 1000 mililitros de solución.
Eso es hallar la molaridad. Bien, entonces, si yo sé, creo que voy a tener que cerrar y prender la luz. Bueno, ustedes me van diciendo, chicos, ¿sí? Si yo tengo que hallar la molaridad más allá de los datos que yo tenga, ¿ven algo ahí? O si cierro, queda muy oscuro. A ver, voy a prender la luz. Ahí, chicos, ¿ven la M de molaridad? Sí, profe. Es mejor, profe. Bueno, entonces, hallar, no, la luz, por favor. Hallar la molaridad es hallar, entonces, yo quiero hallar la molaridad más allá de los datos que tengan. Fíjense que no me fijo todavía en los datos del A, del B o del C. En forma general, siempre que yo quiera hallar una molaridad, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que plantear mi incógnita de una regla de 3. Mi incógnita de esa regla de 3 es, mi incógnita de la regla de 3, ¿qué va a ser? Si es hallar la molaridad, es hallar los moles de soluto, ¿sí? Esa es mi incógnita, que hay en 1000 mililitros de solución. Si yo encuentro los moles de soluto que hay en 1000 mililitros de solución, esa va a ser mi molaridad. O sea que fíjense que eso lo planteo como incógnito de una regla de 3. Bueno, y la parte de arriba de la regla de 3, ¿qué pasa? Toda regla de 3 tiene que tener las mismas unidades arriba que abajo. O sea que acá tiene que ser mililitros de solución y acá tienen que ser moles de soluto para poder terminar de plantear. ¿Y de dónde saco esa información? Siempre la parte de arriba de mi regla de 3 la tengo que sacar de mis datos. ¿Sí? A veces mis datos van a estar en las unidades que necesito yo y a veces no. Entonces a veces tendré que hacer cálculos extra para convertir. Si en vez de tener mis datos en mililitros de solución lo tengo en gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Usar la densidad para pasar esos gramos a mililitros como vimos recién. Si en vez de tener en moles mis datos los tengo en gramos de soluto, ¿qué voy a tener que hacer? Convertir los gramos de soluto a moles con el peso molecular. ¿Sí? Pero entonces, yo lo primero que hago es plantear lo que necesito hallar. En este caso es molaridad, pero sea la unidad que sea, se plantea de la misma manera. Si fuera porcentaje de peso en peso, yo acá pongo gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y entonces la unidad de acá arriba serían gramos de solución, gramos de soluto. Entonces lo que va cambiando es el tipo de unidad, pero la manera de plantearlo es lo mismo. ¿Está? Y siempre lo que va arriba tienen que salir de mis datos. Y para que a veces mis datos no están exactamente en las unidades que yo necesito, entonces puedo tener que hacer cálculos auxiliares. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 1, a mí me pide hallar la molaridad, ¿sí? Y vamos a ver la molaridad del inciso A. Y en el inciso A, ¿qué me dice? 5 gramos de sulfato de sodio. Yo preparé una solución con 5 gramos de sulfato de sodio en 300 mililitros de solución. Entonces, esto es como si fuera el café, ¿sí? Ustedes no se tienen que dejar marear por que haya compuestos químicos complicados ni nada de eso. Siempre tienen que pensar como que esto es, estoy poniendo 5 gramos de mi café en una taza de 300 mililitros de solución, ¿sí? Entonces,
sean los nombres complicados, no importa. Este es mi soluto y la taza de 300 mililitros que estoy armando de solución. Entonces, yo sé que puse 5 gramos y armé 300 mililitros de solución. Eso, ¿cómo lo expreso con unidad de molaridad? Bueno, tengo que hallar la concentración en unidad de molaridad. Y para hallar eso, necesito hallar los moles de soluto que estén en 1000. Bueno, ¿yo cuánto preparé? 300 mililitros de solución. O sea que yo conozco acá los mililitros de solución que preparé. Son 300. Bien. O sea que de mis datos yo tengo los mililitros de solución. No tuve que hacer ninguna conversión. Porque me daba el mililitro de solución que era lo que me hacía falta. Ahora, ¿yo sé los moles de soluto que puse? No, mi dato me está diciendo los gramos que yo puse. Bueno, entonces tendré que convertir esos gramos de esta sustancia en moles para poner acá. ¿Sí? Para eso, hacemos un cálculo. Yo lo voy a hacer acá abajo. ¿Cuánto es el peso molecular del sulfato de sodio? 142. ¿Cuánto? 142. Ok. Bien. Entonces, sabemos, ¿sí? Por los conceptos que vimos en la unidad número 1, conceptos básicos de la unidad de la química, que el peso molecular en gramos es el peso de un mol. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que 142 gramos es un mol de esta sustancia llamada sulfato de sodio. Entonces los 5 gramos, ¿cuántos moles serán? ¿Cuánto 0,1 es? mol. Ah, no, está mal. Ah, 0,03. 0,03 moles. ¿Sí? Entonces, que yo diga que puse 5 gramos de sulfato en 300 mililitros es lo mismo que diga que puse 0,03, porque es lo mismo, nada más que en otra unidad, moles de sulfato en los 300. O sea que ahora ya tengo los moles que puse en esos 300. Tengo 0,03. Entonces ya está completa mi regla de 3 para poder hacer el cálculo y hallar los moles que están en 1000. ¿Cuánto me da esa regla de 3? 0,1. 0,1. Ahí está. 0,1. 0,1 moles de soluto en 1000 mililitros. ¿Sí? Bien, voy a borrar acá. Abajo que fue la regla de 3 del pasaje mol. Entonces, esta regla de 3 me dice que estos 5 gramos en 300 mililitros, ¿sí? Regla de 3, ¿por qué? Porque estamos hablando proporcionalidad. Sabemos que la regla de 3 se utiliza para relaciones directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, si yo puse 300, en 300 mililitros 0,03, en 1000 mililitros el proporcional sería 0,1, ¿sí? Entonces, 0,1 mol de soluto en 1000 mililitros, eso es 0,1 molar. Aguarden un segundo que me están llamando
Bien, entonces, si son 0,1 moles de soluto en 1000 mililitros, yo puedo decir que entonces esta solución es 0,1 molar. Fíjense que yo a estos moles de soluto en 1000 mililitros de solución lo comprimo con una M mayúscula. El valor numérico que me dio es el valor, ¿sí?, de la magnitud. Y después la unidad, en vez de escribir moles de soluto en 1000 mililitros, en vez de escribir todo eso, la unidad de M mayúscula me está representando todo esto, los moles que están en 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, yo puedo, cuando yo a esa solución le pego una etiqueta que diga 0,1 molar, toda persona que lee esa etiqueta tiene que entender que ahí hay 0,1 moles por cada 1000 mililitros. ¿Sí? Eso significa la M mayúscula. O sea que yo todo el significado de molaridad lo expreso en una sola unidad, en una M, en un porcentaje peso en peso, ¿sí? ¿Me pudieron seguir bien ahí en los pasos, chicos? Sí, sí. Ok. Bueno, fíjense que en el ejercicio 1 les da para hacer la molaridad de distintos incisos, ¿sí? En el 2 es similar al 1, el 2, el 3, nada más que va cambiando la unidad de concentración. En el 2 es porcentaje peso en peso, en el 3 es molalidad. Entonces, al cambiar la unidad de concentración, cambia lo que yo planteo acá abajo como incógnita. Si es porcentaje peso en peso, lo que yo quiero hallar en el ejercicio 2, yo voy a querer hallar los gramos que están en 100 gramos. Y entonces plantearé mi regla de 3 y veré de mis datos la información que puedo sacar en esas unidades. Si yo quiero hallar molalidad, cambia mi renglón de abajo y van a ser moles de soluto en 1000 gramos de agua. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es plantear lo que quiero hallar. Molaridad, peso en peso, molalidad, peso en volumen. O sea, para eso tengo que saber bien qué significa cada unidad, ¿sí? Bien, les quiero mostrar un ejemplo más, pero de otro tipo de problemas donde yo uso la unidad como información. Fíjense que los primeros 4 es así, de hallar la unidad de concentración, ¿sí?, que me pide peso en peso, molalidad, fracción molar. El planteo, salvo para las fracciones molares solamente es una fracción, una relación entre soluto y moles de soluto y moles totales, ¿sí? Cualquier cosita ya después pongo un ejemplo de fracción molar después que vea el otro planteo. Fíjense acá el 5. El 5 no me pide hallar una molaridad, no me pide hallar una concentración, no me da la concentración. Entonces, fíjense cómo usamos el concepto de lo que significa cada unidad de concentración de distintas maneras. A mí en el 5 me está diciendo cuántos gramos de ese soluto yo tengo que agregar a 30 mililitros de solución para que sea 3% peso en volumen. ¿Sí? O sea que, fíjense que es otra manera. Recién yo les ponía 5 gramos, una cucharadita de café de 5 gramos, la preparo en 200 mililitros, o en el ejercicio anterior, 5 gramos de sulfato de sodio, lo preparo en 300 y yo podía hallar la concentración. Ahora fíjense cómo cambia el enunciado y me dice, yo quiero preparar 30 mililitros de solución. Entonces, si yo quiero preparar 30 mililitros de solución y que esa solución tenga una concentración, qué sé yo, como dice ahí, 3% peso en volumen, ¿cuánto tengo que poner justo de soluto para no pasarme y que tenga otra concentración? Porque fíjense que quiero que sea justo 3% peso en volumen, no que sea 3,5. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero que mi concentración sea esa, tengo que poner exactamente una determinada cantidad de soluto para no pasar. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, en el ejercicio 5, calcular los gramos de mi soluto, que en este caso es nitrato de plata, ¿sí? Fíjense que yo siempre prefiero generalizar con la palabra soluto para que no se pierdan en los nombres, ¿sí? Necesario para preparar. Quiero preparar, ¿sí?, 30 mililitros de una solución al 3% peso en volumen. Entonces, planteo mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Le voy a plantear de este lado. Mi incógnita es saber los gramos de mi soluto, que es nitrato de plata, que necesito poner en 30 mililitros para armar 30 mililitros de solución. Si yo quiero saber los gramos de soluto que tengo que poner en los 30 mililitros, eso es lo que yo quiero saber, ¿sí? Ahora, esto de que sea 3% peso en volumen es un dato. Vamos a desarmar eso. ¿Qué significa un 3% peso en volumen? O sea, que vamos a hacer lo inverso de lo que hicimos recién. Recién, todo mi renglón de molaridad, que decía 0,1 moles en 1000, yo lo compacté en una unidad M, ¿sí? Ahora lo voy a desarmar a esto. 3% peso en volumen, 3% peso en volumen. Si yo lo quiero desarmar, ¿qué significa? 3 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Eso significa esta unidad. La magnitud es 3 y la unidad esta desarmada significa gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Peso en volumen. Entonces, fíjense que así vendiendo 3% peso en volumen es como que no me dice nada. Pero si yo lo desarmo, me está diciendo una relación. Me dice que para que esa solución sea el 3% peso en volumen, yo tengo que colocar 3 gramos de mi soluto por cada 100 mililitros. ¿Sí? Ah, bien, pero yo no voy a preparar 100, voy a preparar 30. Bueno, entonces voy a tener que sacar, regla de 3, proporcionalmente lo que tengo que poner. Entonces, si cada 100 mililitros de solución yo tengo que poner 3 gramos de mi soluto para que la solución sea 3% peso en volumen, si yo quiero preparar 30 nada más, proporcionalmente voy a hallar cuánto tengo que poner de soluto para que sea con la misma concentración. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De cómo se utiliza toda la proporcionalidad. De la misma manera, si yo quisiera preparar, qué sé yo, 500 mililitros o 700 mililitros, o sea, yo tengo que saber proporcionalmente cuánto tengo que poner. Yo ya sabiendo mi concentración, que me está diciendo que si quiero que sea 3% peso en volumen, significa que tiene que haber 3 gramos por cada 100. Entonces, si yo quiero preparar menos de 100, saco proporcionalmente cuánto debo poner. Si yo quiero preparar más de 100, ¿sí?, entonces tengo que saber proporcionalmente también cuánto tengo que poner. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto les da eso? 0,9. 0,9. Entonces, fíjense que acá yo no estoy hallando concentración, ¿sí? Porque ya la tenía la unidad de concentración. Acá yo estoy hallando solamente esto, los gramos que tengo que poner. Entonces, voy a remarcar esto. ¿A dónde está el pizarrón azul? Entonces, para yo preparar 30 mililitros de una solución de nitrato de plata y que esa solución tenga una concentración 3% peso en volumen, tengo que agregar solamente 0,9 gramos de nitrato de plata
y pongo ese soluto y después le agrego agua hasta llegar a los 30. ¿Sí? No es que le agrego 30 de agua, porque si no, saben que aunque sea poquito soluto, me voy a estar pasando. Si yo quiero armar 30 mililitros de solución, significa que mi tope es 30, es decir, supongamos que yo tengo un vasito con las medidas. Bueno, yo agrego mi soluto como si fuera una cucharadita de café y a eso le voy agregando agua hasta llegar justo a la marca de 30. ¿Sí? Yo les voy a compartir un videíto de cómo son los pasos para preparar una solución, porque por ahí se hace más fácil tratar de visualizar cómo se prepara, ¿sí? Como, es así como yo les digo, o sea, yo puedo poner el soluto y si quiero preparar 30, le voy agregando agua hasta llegar a la marca de 30, ¿sí? No es que agrego 30 de agua, porque si no, me voy a pasar un poquito más, como les ponía el ejemplo del jugo, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sacó de que 100 mililitros de solución eran 3 gramos de eso? ¿Esto? Eso sí. Desarmando la unidad de concentración, ¿sí? La unidad de concentración, porcentaje, peso en volumen, tengo que saber qué significa. Ustedes todavía no lo saben porque no lo habían visto, ¿sí? Esta unidad de concentración significa los gramos de soluto que tengo en 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, si a mí me dice que es 3%, me está indicando que son 3 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Entonces, yo la desarmo, me está dando esa relación. Esa información me da la unidad de concentración. ¿Sí? Ah, listo, gracias. No, de nada. Y vamos a ver uno más en donde tengamos que usar la densidad. A ver, sí, 1000 mililitros es lo mismo que un litro. O sea que yo puedo decir moles en un litro o moles en 1000 mililitros, es lo mismo. Bueno. Vamos a hacer, les decía uno de la fracción molar, ¿sí? Y ahí aprovechando el de la fracción molar, voy a usar, bueno, voy a ver si hace falta la densidad, ¿sí? Vamos a hacer el 4C para cerrar esto. El 4C. Bueno, en el 4 a mí me pide hallar las fracciones molares, ¿sí? Bien. Hallar las fracciones molares de soluto es hallar los moles de soluto sobre los moles totales. O sea que no tengo que plantear una regla de 3, sino que si yo tengo los moles soluto y tengo los moles totales, los divido y tengo la fracción del soluto. Si quiero hallar la fracción molar del solvente agua, necesito los moles de agua y necesito los moles totales. Los divido y tengo la fracción molar de agua. ¿Sí? Por eso se llama fracción, porque es un cociente. Bien. Por lo tanto, para hallar fracciones molares, yo que necesito moles de soluto y moles totales, o moles de agua y moles totales. ¿Qué son los moles totales? Los moles totales es la suma de soluto más agua, solvente. ¿Sí? Son como si fueran moles de solución. Entonces, moles totales son los moles de soluto y los moles de solvente, que son los dos componentes que tenemos. Bien, entonces veamos el 4C. ¿Qué datos me da? En el 4C me dice que yo preparé una solución formada por 5 gramos de carbonato de potasio en 450 mililitros de solución y me dice que la densidad de la solución
1,05 gramos por mililitro. Bien. A ver. Si yo necesito hallar los moles de soluto y moles de agua para después hallar los moles totales y después plantear las fracciones, entonces, yo tengo mi soluto acá y tengo el volumen de solución. Bien. El soluto lo tengo en gramos, por lo tanto, pasar los gramos de soluto, moles de soluto es simple con el peso molecular. Bueno, pasemos los moles de soluto, los gramos de soluto, a moles de soluto con el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato de potasio? 138. ¿Están todos de acuerdo? 138 gramos son un mol, ¿sí? Entonces, los 5 gramos que yo, dice el problema, que puse de carbonato, van a ser X moles. ¿Es así? ¿Cuánto da eso? 0,03. 0,03 moles. ¿Sí? Bien, entonces, estos 5 gramos son 0,03 moles. Este es mi soluto, entonces estos 5 gramos son 0,03 moles. Bien. Ahora, ya tengo los moles de soluto. Necesito los moles de agua para poder hallar los moles totales. Bien, entonces fíjense, vamos a bajar acá. Para hallar los moles de agua, ¿qué necesito? Saber los gramos de agua para hacer lo mismo que hicimos con el soluto. Si yo conociera los gramos de agua que hay acá, podría pasar esos gramos a moles y tendría los moles de agua. Bien, ¿y cómo hago? A ver, ¿qué me están preguntando en el chat? 68 gramos, ¿no? ¿Listo? No puede ser 68 porque tenemos 16 por 3, ya es 48 del oxígeno. 48 del oxígeno más 12 del carbono más el potasio es 39. Son 2 veces 39. Sí, 138 está. Ah, bien. Ok. Entonces, necesito saber cuántos gramos de agua hay acá. Y a mí me dice 450 mililitros de solución. Y eso no es lo mismo que 450 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos gramos de solución? Porque si yo quiero saber cuánta agua hay acá adentro, cuántos gramos de agua, lo primero que necesito es pasar este volumen a gramos de solución para poder saber cuántos gramos de agua. O sea, a mí, en unidad de volumen no me sirve. Yo necesito gramos de agua y por lo tanto para llegar a gramos de agua, primero necesito tener gramos de solución. Entonces, este volumen de solución lo tengo que pasar a gramos de solución. ¿Y cómo lo paso? Por la densidad. Nosotros sabemos que densidad de la solución es masa de la solución sobre volumen de la solución. Por lo tanto, masa de la solución es igual a densidad por volumen. O sea que me queda igual a 1,05 gramos por mililitro por volumen 450 mililitros. Se me simplifican los mililitros y ahí yo tengo la masa de solución. ¿Cuánto me da esa masa? ¿Llegan a ver hasta ahí? ¿Se entendió lo que dice? Despejé masa, que era densidad por volumen.
la densidad me la había dado, el volumen que yo quiero convertir es esto, entonces multiplico la densidad por este volumen, se me simplifican los mililitros y me queda en unidad de masa. ¿Cuánto le da? 1.05 por 450. 472,5. ¿Le da eso? Sí, profe. Bien. 472,5 gramos. O sea que decir que yo tenía 450 mililitros de solución es lo mismo que decir que tengo 472,5 gramos. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Bien, pero bueno, todavía no tengo moles de agua, ¿sí? Pero por lo menos, si yo ya conozco los gramos de solución que tengo y conozco los gramos de soluto que tengo, puedo llegar a saber los gramos de solvente. Porque nosotros sabemos que el soluto más el solvente me forma la solución, ¿sí? Entonces, si yo sé, ¿sí?, que soluto más agua forma solución, si yo conozco los gramos de soluto y conozco los gramos de solución, puedo despejar cuánto hay de agua, ¿sí? Porque vuelvo a hacer esta aclaración, que yo tenga 472,5 gramos de solución, no son gramos de agua, la solución es el total. Entonces, si yo le resto el soluto, voy a saber cuánto es agua. Agua, un gramo de agua va a ser igual a los gramos de solución menos los gramos de soluto. Entonces, ¿cuánto me quedaría ahí? Gramos de agua igual 472,5 gramos de solución menos 5 gramos de mi soluto. Entonces, ¿cuánto me da de gramos de agua que hay? 467,5. Me estoy restando. 467. ¿Eso me dijiste? Sí, sí. Ah, te entendí, 477. 467. ¿Sí? 5. Entonces, esos son los gramos de agua que yo tengo adentro de esta solución. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ya sabiendo los gramos de agua, yo puedo pasar esos gramos de agua a moles de agua. Vamos bajando. Fíjense que en los problemas de soluciones hay veces que tenemos que hacer un montón de cálculos auxiliares para hacer una cosa simple. ¿Sí? Bien, entonces ahora, si el peso molecular del agua es 18 gramos son un mol. Entonces, 467,5 gramos de agua son X moles. ¿Cuántos moles son? 25,97. 25,97 moles. Entonces, vamos a poner allá los moles de agua. Moles de agua, 25,97. Bien. Entonces, si ya conozco los moles de agua y conozco los moles de soluto, ¿sí?, puedo saber los moles totales. Moles totales va a ser igual a la suma de los dos. ¿Cuánto me darían los moles totales? ¿26? 26, redondo, claro. 26 moles totales. ¿Sí? Bien, entonces, ya tengo moles de soluto y tengo moles totales. Tengo moles de agua y moles totales. O sea que lo único que me resta es plantear esos cocientes para hallar las fracciones molares. Entonces, fracción molar
de mi soluto va a ser igual, moles de soluto 0,03 sobre moles totales 26. En las fracciones molares, los resultados los vamos a expresar con 3 cifras decimales y menos de 3 cifras no, ¿sí? Porque si no, me van a dar hay una fracción, el del soluto siempre va a ser chiquito. Como estamos hablando de fracciones, se sabe que sea la fracción que sea la fracción matemática, lo que sea, la suma de todas las fracciones me tiene que dar la unidad, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una fracción de soluto y una fracción de solvente. La suma de los dos me tiene que dar 1. Entonces, no puedo trabajar con todo redondeado en un decimal, nada, porque si no me va a dar 1, uno me va a dar 1 y el otro no me va a dar nada, ¿sí? Entonces, lo trabajamos con 3 cifras decimales, lo dejamos expresado así, o si son números chiquitos, con notación científica, ¿sí? Profe, ¿el 26 de dónde se había salido? Los moles totales es suma de agua más moles de soluto. Moles totales siempre es moles de soluto y solvente. Bien, ¿cuánto me da este cociente? 0.03. 1,153 por 10 a la menos 3. Ok. Podríamos redondear la tercera cifra a 154, porque es un 8, ¿sí? 1.534 por 10 a la menos 3. Bien. No tiene unidades, porque mol sobre mol es adimensional la fracción molar, ¿sí? Esta es la fracción molar de mi soluto. Y la fracción molar del agua, ¿cómo va a ser? 25,97 dividido 26 me va a dar casi 1, ¿sí? Pero no importa, yo lo dejo expresado con las 3 cifras decimales. Profe, ¿usted nos recomienda poner los resultados en notación científica o en decimales? No, pueden trabajarlo con notación científica, pueden trabajarlo, sobre todo, siempre la fracción molar del soluto va a ser muy, muy chiquita, entonces la podemos dejar en notación científica, y la del soluto, la del solvente, me va a dar casi 1, la expresamos así con todas las cifras decimales, pero eso es indistinto, chicos, ¿eh? Profe, sí. el cociente del soluto, ¿puede ser que sea 1,154 en vez de 534? Eso va el 1 antes. Sí, 1,154 por 10 a la menos 3. Sí. Ahora que me decís, me acuerdo que daba así. Y este otro cociente me da 0,9988, ¿sí? O sea que los dos primeros son 9 y la tercera es un 8, pero como el cuarto es un 8, también le puedo redondear a 9. ¿Sí? Y ahí me quedan las dos fracciones. Si yo sumo el 0.999 más el 1.154 exponente a la menos 3, la suma de las dos cosas me tiene que dar 1. Me da 1,000. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este problema, las fracciones molares, yo no planteo regla de 3. Hallo los moles del soluto, hallo los moles del solvente, hallo los moles totales y directamente los divido. Y en este problema usamos la densidad para convertir un volumen en masa, ¿sí? Bueno. Una pregunta. Sí. La X total, ¿debemos intentar procurar que nos dé 1 exacto o estaría bien esta ligera variación? Sí, estaría bien, porque estás viendo que después de la tercera cifra decimal recién aparecen los otros números, o sea que está bien, ¿sí? Al igual que la suma de las dos fracciones molares, si me da no 1, pero me da 0,9999, también, ¿sí?
Ah, perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, Profe. con esto que, sí, Yo no entendí muy bien lo de los gramos del H2O del agua. Cuando resto 5 gramos. Eso no lo entendí. bueno, vos tenés que imaginarte, como decíamos que, como lo habíamos visto al principio, la solución es la combinación de soluto más solvente. O sea, las dos cosas me forman mi solución, ¿sí? Entonces, si yo conozco cuánto tengo de total de solución y conozco cuánto tengo de soluto ahí adentro, entonces yo puedo restarlos para saber cuánto hay de solvente, porque mi intención era saber cuánto había de solvente, ¿sí? Entonces, por eso es que a la cantidad total de solución, yo le resté, a los gramos totales de solución, le resté los gramos que tenía en soluto para saber cuántos gramos de agua. La suma de los gramos de agua más los gramos de soluto me tienen que dar los total, porque la solución es el total, ¿sí? Entonces, por eso es que si yo en este problema necesitaba saber los gramos de agua para después convertirlos a moles, tenía que usar, ¿sí?, ese concepto, que mi solución es el total, y adentro de ese total están las otras dos cosas. Entonces, si yo conozco mi soluto, puedo restar y saber el solvente. Si conozco mi solvente, puedo restar y saber mi soluto que hay ahí adentro. Sí, profe, entendí. Gracias. Ok. Bueno, con estos ejemplos que vimos hoy, como les digo, va cambiando la unidad de concentración, etcétera, pero la manera de plantearlo es igual. Ustedes pueden resolver, podríamos decir, sí, casi hasta el 18, hasta el 17, ¿sí? Porque son todos usando estos conceptos. A partir del 18 en adelante, lo vamos a ver la semana que viene, que va a ser con ejemplos de, por ejemplo, de otro concepto que es el concepto de diluir algo y de hacer reaccionar soluciones, ¿sí? Entonces, traten de ver si pueden hacer, aunque sea un inciso de cada uno, de lo que hay hasta el 17, si pueden hacerlo, depende de los tiempos que tengan, qué sé yo, para ver si les sale aunque sea la manera. Tienen todas las respuestas atrás, ¿sí? Al final de la guía, al final de la unidad, tienen todas las respuestas numéricas, ¿sí? Entonces pueden saber si les dio bien o no, ¿está? Pero por lo menos tratar de ver si pueden llegar a plantear o a intentar resolver, aunque sea un inciso de cada uno de esos, para ver si lo pueden resolver, si lo pueden plantear, y si no, para que me lo pregunten antes de que la semana que viene se ponga un poquito más complejo, como lo que sigue del 18 en adelante son un poquito más complejos, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Vamos a dejar de compartir. Sí, profe. Vamos a dejar de grabar también. Bueno, chicos, hasta acá llegamos entonces.